Bueno, ustedes saben que ayer en el club, en el centro de detención y exterminio en el Atlético, hubo una visita de una delegación alemana de derechos humanos que están recorriendo toda América prácticamente y estos lugares este, como los de el Atlético, habían estado antes en Automotores Orletti, estuvieron en Olimpo, hoy van a estar en la ex ESMA. Y ayer hicimos con Soledad Astudillo, que es la coordinadora del Club Atlético, ella ofició de guía, yo la acompañé, y con esta delegación alemana, y al final, al que de todos los alemanes había uno que hablaba castellano y ofició de traductor para sus compañeros, le hice un reportaje para que estuviera presente su voz acá en el programa y lo pudiéramos conocer. Así que vamos a escucharlo a Cristian. Estamos con Cristian, que está visitando el Club Atlético, el ex centro de detención y tortura y exterminio que está acá en Paseo Colón y Cochabamba. Y bueno, queríamos saber con quién está acompañado y a qué se debe su presencia acá. Ujú. Mucho gusto, encantado, gracias por su tiempo y para el recorrido aquí al Centro de Memoria. Nosotros venimos de parte de los centros de sobrevivientes de tortura en Alemania, que viajamos con la Asociación Paraguas, que coordina 47 centros, y yo soy trabajador por uno de esos centros, que nos ocupamos de la rehabilitación interdisciplinaria de sobrevivientes de tortura. Significa que tenemos psicoterapeutas, abogados, médicos, trabajadores sociales que en conjunto trabajan interdisciplinariamente los casos. La gran mayoría de ellos, de los clientes de los centros, son refugiados, por ejemplo, de Afganistán, de Siria, de otras partes de África. Y la intención de ese viaje es que el primer centro en Alemania fue fundado por un chileno que se llamaba Corvalán, o que se llama Corvalán, y todavía estamos trabajando mucho con las teorías y ideas que se desarrollaron en el Cono Sur. Eso de verdad, memoria y justicia, y tomar en cuenta justicia y verdad como parte integral de la rehabilitación, es muy central para nosotros, y tenemos por las ideas de la solidaridad internacional que había con las luchas aquí en América del Sur. Tenemos esas ideas todavía en nuestro trabajo, pero como las generaciones cambian, los fundadores ya se vuelven algo viejo y hay nuevas generaciones, se olvidan parte de ese conocimiento, y nuestra intención es reactivar esa red entre centros en Europa y cuerpos de derechos humanos en Europa y del Cono Sur, porque ese intercambio nos parece bastante, como lo digo, nos esperamos mucho de eso, porque hay muchas experiencias, partes distintas, partes diferentes, y se puede aprender juntos y unir fuerzas, ojalá. Claro, están visitando varios centros de detención Sí, acá en Argentina. sí. Eh, que acabamos de recorrer el Atlético. ¿Qué impresión te llevas de esta visita? Pues lo más impresionante para mí es ese trabajo muy detallado, muy chiquitín, chiquitín, cada truco, cada pequeña cosa, y unirlo a un gran juicio que ustedes logran con ese trabajo, con esos esfuerzos, las víctimas son reconocidos como sobrevivientes y víctimas de la dictadura por un trabajo largo, y para mí es impresionante eso. Que me da rabia es que los torturadores que se ponen en los juicios y no dicen ni pero nada acerca de lo que hicieron, dónde está la documentación, dónde están los cuerpos. Y eso sí me da rabia escuchar eso, que tienen que hacer todo ese esfuerzo solo porque es que ya ha mucho tiempo pasado. ¿Qué le va a pasar? Ya tienen 90 años, pueden hablar, ¿no? Para que los sobrevivientes puedan tener esa forma de rehabilitación, y los familiares también tienen que tener la tumba para conmemorar a sus difuntos, pero ya esa parte horrible para mí. Claro. ¿Que estuviste en algún otro centro de Sí, en el detención? Olimpo, ¿y cómo se llama ese otro? Orleti, Sí, Automotores los Orleti. dos, sí. Bien, tienen otra dimensión que esto y otra situación, porque esto recién se está comenzando Sí.
a trabajar, ¿no? A excavar, y un trabajo faraónico. Sí, sí, de verdad, y es impresionante verlo y muy bueno que hay personas que lo hacen tan profesional, ¿no? Me imagino que también cuesta para ustedes Claro. investigar todos esos detalles, que también está algo duro para la mente, ¿no? Porque me imagino que algunos de ustedes sí son familiares o expresos y todo ese tema, que tocarlo cada vez más sí es una parte de rehabilitación, pero también me lo imagino bastante duro. Claro, incluso, bueno, le recordamos acá a la audiencia que acá hace ya, como van a ser 15 años, más o menos, que se descubrieron restos de algo que era un cliché de imprenta, un plomo de imprenta, que permitió saber que aquí había estado Manuel Guerra, después de muchas investigaciones posteriores, y que recién ahora se está llevando a cabo el juicio. Y hasta hace poco, empezó mediados del año pasado, y hace pocos meses es que declararon muchos excompañeros, declaró hace poco el hijo, que por supuesto no lo conoció a su padre, así que bueno, es un momento para nosotros también valioso, histórico y de difusión de todo esto que estamos realizando también acá. Me imagino, y hay que mantener esa lucha, porque aunque ya ellos son los torturadores, ya son viejos, pero para mí tienen que ir a la cárcel todavía, y también es importante para los sobrevivientes que oficialmente están reconocidos como sobrevivientes y víctimas de la dictadura. Bueno, te agradezco, Cristian. Le agradezco más. Estás escuchando Ritual de lo Habitual. Bien, esta era la voz de Cristian, que estaba extenuado porque me dice, ya no doy más. Bueno, terminó. ¿Por qué? Porque dice, ya van 6 horas de visitas y traducciones. El traducir Claro. y envío a otra persona es Exacto. una cosa muy agotadora. Es muy claro. Sí, sí. Además de estar con la atención permanente del que habla, y tener que no olvidarse de nada para después traducirlo. Una cosa que destaco de todos, porque en algún momento lo comentaron, es que una cosa que más le impresionó, porque justamente la visita termina en un lugar provisorio que hay ahí en las instalaciones del Atlético, que se llama laboratorio, que es el único lugar cerrado donde se guardan las cosas que se han encontrado de la excavación del centro de detención del El que Atlético. está ahí en la esquina de Paseo Colón, ¿no? No, en realidad es así. Este lugar provisorio está en Azopardo y San Juan. ¿Querés comentarnos, Tata, cuál fue el evento al que fuiste ayer, que pudiste entrevistarlo? Claro, a por Cristian? eso, justamente recorrimos la visita, consta de recorrer las instalaciones de lo que fue el centro de detención, que en realidad era un viejo edificio de la Policía Federal, que cubría todo por Paseo Colón, desde San Juan a Cochabamba. Luego, como se comenzó el trabajo de la autopista, hizo que a todos los detenidos desaparecidos que estaban ahí, estaban presos, fueron llevados también en carácter clandestino, porque es una cosa que también impactó mucho en las conversaciones de la visita, era el carácter clandestino que tenían esos presos, que estaban en el subsuelo del edificio, mientras que en los pisos, el resto de los pisos del edificio de la Policía Federal funcionaban con cuestiones administrativas, tenían una vida normal. Todo lo que, la parte negra, la parte oscura, lo peor, Subsuelo. ¿no? En el subsuelo. Que es lo que se está comenzando a excavar a partir de que se logró
por una resolución que intervino la justicia y todo el accionar de recuperar estos espacios y sitios de memoria. Hace 2 años nomás se logró sacar un terraplén que sostenía la autopista. Se tuvieron en la autopista que hacerse cargo de correr, que me acuerdo que fue el 20 de noviembre del 2021, que hicieron ese trabajo, se sacó toda esa gran cantidad, se calcula 1.500 camiones de tierra lleno que se tuvieron que sacar. Luego de demasiado peso arriba de un espacio de memoria, claro. ¿no? Y ahora tengo están entendido que de a poco volviendo a recomponer, a rehacer las excavaciones con una cantidad de inconvenientes que tienen que resolver. Hay problemas presupuestarios también, porque hay que hacer un nuevo techo, ¿no?, que proteja todo lo que se va a ir sacando, ¿no? Explicaron también con algunas técnicas de la excavación ya realizada. Lo que se realizó hasta ahora es el 15% de todo lo que cubría este lugar. Y ahora se está haciendo eso, más al lado se va a construir un edificio de la memoria, donde sí va a ser un lugar para exposición, para mostrar todo lo que vayan recuperando posteriormente, donde se puedan pasar documentales, en fin, que va a acompañar, que va a estar justo al lado del Atlético, en San Juan y Paseo Colón. Ahí se va a construir este edificio. Lo que a ellos en la delegación más le impactó es que cómo el proceso por el cual se pudo descubrir algunos elementos que estaban tirados en la zona donde se ha logrado avanzar, ¿no?, porque hay que excavar, porque el centro de detención funcionaba en el subsuelo. Y cómo a través, por ejemplo, de un cliché que aparecía nada más que una manifestación, que era la forma en que se imprimían volantes y periódicos en la época previa a la dictadura y durante la dictadura. Entonces ahí se descubrió cómo fue todo ese mecanismo, que ahí está relatado y ahí están las muestras en este lugar, muy bien cuidadas por la gente del equipo de arqueología que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, cómo a partir de un objeto que se usaba para imprimir, siguiendo el proceso de investigación, se logró saber quién podía haberlo tenido. Y eso tardó varios años hasta descubrir que el que lo podía haber tenido era Manuel Guerra, dirigente de la Juventud Comunista Revolucionaria, y que ese cliché se utilizaba para imprimir el Nueva Hora, que era el periódico del Partido Comunista Revolucionario, que también se siguió imprimiendo bajo la dictadura. Entonces, todo ese proceso para ellos fue muy impactante. Es algo de todas sus visitas que le impacta, porque hay una cierta orfandad de conocer archivos o documentación que la hay de parte de los militares. Y Cristian me contó la anécdota que en sus visitas estuvo en Guatemala, y que gracias a un terremoto que se produjo, se abrió una parte en un sector
de un edificio la tierra, y se descubrió que ahí había archivos de elementos que probaban la represión al pueblo guatemalteco que había luchado no sé en qué época, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el archivo del ejército, que está cerca de la Casa Rosada, ahí en Microcentro, con parte de un equipo que había, que no sé qué será de esa gente ahora, ¿no? Porque esto fue hace unos cuantos años ya, ¿no? Con parte de un equipo que había que pertenecía al Ministerio de Defensa, pero trabajaban, vinculado a lo de la justicia, ¿no? Trabajaban en el archivo buscando pruebas que permitieran vincular a los militares represores con desaparecidos, ¿no? Con las causas de los desaparecidos. Y era muy interesante porque ese archivo, que es el archivo del ejército, lo que contiene principalmente son los legajos de los trabajadores del ejército desde hace cientos de años, ¿no? Desde que empezó el ejército prácticamente hasta la actualidad. Tiene otro material también, hay cosas muy interesantes, no sé, por ejemplo, la guerra de Malvinas, qué sé yo, pero lo interesante es que esta gente que trabajaba ahí, el método que tenían para vincular a los militares represores con los operativos concretos, digamos, de secuestro y desaparición de personas, era a través de los viáticos que los militares cobraban, por decir de alguna manera, cuando participaban de esos operativos, ¿no? Y les hacían la factura o le pagaban algo. Y quedaba el registro de eso. O sea, el único registro que había de un operativo clandestino de secuestro era que los chabones cobraban las horas extras o los viáticos que correspondían por haber ido a tal lado, haber estado en tal lado, ¿no? Y a partir de esa información se podía rastrear y se podía saber que tal represor estuvo y participó de tal operativo de secuestro, digamos. Y así era, o sea, digo, la importancia de los archivos en estas cuestiones es total. Claro. Por eso muchas siguen ocultas, ¿no? Y hoy en día hay archivos que nunca se han logrado acceso. Pero bueno, entiendo que es un tema de... Así como vos pudiste acceder, Gaby, a eso, estimo que de a poco tenemos que empezar a luchar para poder conocer al menos a estos 30.000 desaparecidos y todas sus historias y por dónde fueron transitando, como lo que vos nos comentabas la vez pasada. Yo, para cerrar este tema de hoy, yo lo único que quiero destacar es la necesidad de que se conozca que existió el Atlético, algo más básico, porque cuánta gente pasa por Paseo Colón, que viene de La Boca, va a La Boca, a Barracas, y pasa por ahí y no sabe que hay un centro de detención, exterminio, tortura, clandestino, y pasa por ahí, ve las ruinas, pero y bueno, faltaría un terrible cartel enorme, ¿no?, que atraviese toda la calle Paseo Colón, para que por lo menos el que pase sepa que ahí existió. Y bueno, nosotros en el programa y en otros medios de difusión seguir insistiendo en que se visite, se vaya, se vea, o por lo menos si pasan por ahí que sepan qué es lo que estuvo ahí presente durante los años terribles del horror de la dictadura. ¿Te parece? Va a ayudar ahora, están haciendo la continuación del premetro y una estación se va a llamar el Atlético. Perfecto. Bueno, bien, de a poco entonces Se va visibilizando. se va visibilizando. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema?